En 1819, Pueyrredón renunció a su cargo como director supremo y fue reemplazado por Rondeau. El nuevo director no pudo resistir la insubordinación general de Tucumán, Córdoba y el litoral. Se enfrentó a Estanislao López y Francisco Ramírez en Cepeda. Su derrota significó para las provincias del ex virreinato una nueva acefalía. La autoridad se hallaba perdida y se iniciaba un periodo de barbarie y anarquía en todo el territorio. Nuevos sujetos políticos surgían y diversas provincias lideradas por caudillos se declaraban soberanas y autónomas en su propio territorio, cada una con sus propios reglamentos, constituciones o leyes fundamentales. En Buenos Aires se crea la Sala de Representantes, cuyos diputados elegirían al gobernador durante varios años. Se busca la paz con el litoral con el Tratado de Pilar, que estipulaba una futura organización federal para el país. Se sucede un período de insubordinación con varios gobernadores y peleas con el litoral. Se le entrega el poder a Manuel Dorrego y este vence a Estanislao López en Pavón, pero pierde en Gamonal. Con esto aparecen en escena Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosas, que logran traer la paz con López y fortalecer militarmente a Buenos Aires. En este nuevo orden, tanto la élite política urbana como los grandes comerciantes y hacendados buscaban que la provincia alcanzara el progreso económico y social. Todas las provincias adoptaron el modelo republicano de gobierno con sus respectivos reglamentos y se declararon autónomas y soberanas, si bien nunca renunciaron a conformar un orden supraprovincial. Regímenes representativos de base electoral amplia, poder ejecutivo unipersonal, legislaturas unicamerales, autoridades administrativas y judiciales y sistemas fiscales independientes fueron las principales instituciones creadas. Los caudillos provinciales, claros líderes políticos, convivieron con la legalidad constitucional. Mezclando principios legales constitucionales con mecanismos como la delegación de facultades extraordinarios, los caudillos afianzaban su poder político. Las diversas provincias vivieron diferentes experiencias en la anarquía. Buenos Aires, en su autonomía, manejaba la aduana y obtenía beneficios mucho mayores a sus provincias hermanas. Luego de pacificado el territorio, se eligió a Martín Rodríguez como nuevo gobernador. Su ministro, Bernardino Rivadavia, impulsa un plan de reformas que tienden a transformar los aspectos políticos, culturales, sociales, económicos y urbanos. Las reformas rivadavianas. Se sancionaron la ley electoral y la ley del sufragio, destinadas a establecer las reglas para elegir la Sala de Representantes. Se suprimieron los cabildos para eliminar un gran centro de poder soberano. Se impulsa la libertad de prensa, formadora de opinión y se moderniza el proceso político. La reforma militar redujo el número de milicias y mandó a las restantes a las fronteras para, por un lado, reducir el costo de mantenimientos y, por el otro, alejar un fuerte poder de la ciudad. La reforma eclesiástica significó una supresión de órdenes religiosas y el diezmo, 10ª parte de la cosecha, destinada a mantener a la iglesia, y se sometió al personal eclesiástico a las leyes civiles. Se crearon varias instituciones intelectuales y legales, como las Facultades de Ciencias Médicas, la Universidad de Buenos Aires y el Departamento de Jurisprudencia. En el área económica se inició una expansión ganadera y de la agricultura. Se acrecentaron las importaciones y exportaciones. La aduana consistía en el principal recurso de Buenos Aires. Con la ley de enfiteusis se arrendaron las tierras públicas a las élites, quienes finalmente se las apropiaron. A pesar de las reformas, los sectores populares urbanos estaban descontentos. Con líderes como Manuel Dorrego y Manuel Moreno, se enfrentaron al Partido del Orden y lograron ocupar algunas bancas en la Sala de Representantes. Rivadavia se embarcó a Europa y Las Heras fue nombrado nuevo gobernador. La ley fundamental le otorgó legitimidad a la Asamblea y el Poder Ejecutivo Nacional a Buenos Aires, aunque las provincias seguían rigiéndose hasta tanto se estableciera una constitución. Se nombró titular del Poder Ejecutivo a Rivadavia, primer presidente argentino. El Congreso Constituyente se dividió en dos bandos, los unitarios, que buscaban un poder centralizado, mientras que los federales querían una forma de gobierno que respetara las soberanías provinciales. Finalmente, triunfaron los primeros y se redactó la Constitución Centralista de 1826. Se adoptaba la forma republicana y las Provincias Unidas de Sudamérica pasaban a llamarse República Argentina. Las provincias no tardaron en reaccionar, declararon su disconformidad con la nueva constitución y entraron en pugna con Buenos Aires al mando de Quiroga, Bustos y López. En el exterior, el Imperio del Brasil había invadido la banda oriental.
El general Lavalleja y sus 19 orientales desembarcaron en Buenos Aires para pedir ayuda. Los ejércitos se enfrentaron en Ituzaingó y Brasil salió derrotado. Manuel García fue enviado a firmar el acuerdo de paz, el cual aceptaba la incorporación de la banda al imperio y la libre navegación de los ríos. Rivadavia desconoció tal acuerdo y renunció a su cargo de presidente. El nuevo presidente provisional, Vicente López y Planes, no obtuvo autoridad alguna y tanto este cargo como el Congreso se disolvieron. El poder se trasladó de los espacios urbanos a la campaña en un proceso de ruralización del poder. La nueva Sala de Representantes designó a Manuel Dorrego como gobernador de Buenos Aires, quien le otorgó la independencia a la banda oriental para terminar con el conflicto con el Brasil. Juan Lavalle, liderando a los jefes de los ejércitos descontentos con esta paz, destituyó y posteriormente fusiló a Dorrego. Rosas pacta con Lavalle, a quien había vencido en la campaña, un fin de hostilidades y es elegido titular del Poder Ejecutivo Provincial. En 1820, Rosas se había presentado como líder, al lograr que López se retirara de Buenos Aires tras Cepeda y se mostraba como defensor de la soberanía provincial y de los intereses de los hacendados. En esta oportunidad conseguía el poder a través de pactos y la toma de decisiones unipersonales y unilaterales. En el interior, las provincias, empobrecidas y en constante conflicto, no lograban conformar un bloque, hasta que José María Paz avanzó sobre su provincia natal, Córdoba, se declaró gobernador e invadió otras provincias para conformar la unitaria Liga del Interior. Para oponerse a Paz y sus seguidores, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos formaron el Pacto Federal. A pesar de las disidencias provocadas por la negativa de Buenos Aires a la libre navegación de los ríos y redistribución de los recursos aduaneros, se estableció la alianza. Las provincias signatarias expresaban su reconocimiento de libertad, independencia, representación y derechos, y buscaban un futuro Congreso Constituyente que debería adoptar el principio federal. Se discutían, además, temas de autonomía y nacionalismo. Las provincias respondían al principio de nacionalidades, es decir, el sentimiento de pertenencia a una comunidad que comparte lengua, religión, valores y costumbres. Pero también tenían otro concepto de nación, la noción que presuponía negociar los términos de asociación política entre entidades soberanas, es decir, entendían como una cuestión nacional el deber de darse un mismo conjunto de leyes y gobierno común. En distintos enfrentamientos, las fuerzas de la Liga del Interior disminuyeron y el general Paz fue tomado prisionero. Con el desmoronamiento de la Liga del Interior, el territorio fue controlado por los principales líderes federales, Rosas, Quiroga y López. Las provincias pasaron a formar una suerte de confederación a la espera de que el gobierno de Buenos Aires, particularmente Rosas, decidiera llamar a un Congreso Constituyente y formar, finalmente, a la nación argentina. Thank you.